Bienvenidos a este encuentro de capacitación preparado por el Ministerio del Adolescente de la División Sudamericana. Y en especial hoy, con el tema de hoy, Creciendo con su adolescente. Es una buena oportunidad para que usted también comparta este material con otras personas, con otros padres que tienen hijos adolescentes, con otros líderes de la iglesia que también necesitan capacitarse en esta temática tan importante y tan valiosa. Déjenme mostrarle una imagen. En el caso de los adolescentes, algunas personas lo comparan con un carrito de supermercado. ¿Y por qué? Pareciera que es difícil encontrar un carrito que sea fácilmente llevado, ¿verdad? Más bien tenemos que hacer fuerza, empujar. Y de la misma forma, pareciera que los adolescentes no son tan dóciles. No pueden ser llevados por la vida de una manera tan fácil, ¿verdad? Más bien uno tiene que empujar y cuando más se empuja, el carrito va para otro lado y el adolescente hace lo que parece que quiere hacer. Y por otro lado, cuando queremos enderezarlo, nos desgastamos, nos cansamos. Pero ¿saben qué? No tenemos que soltar ese carrito. Vamos a ver algunas cuestiones básicas acerca de la etapa misma de la adolescencia y también enfocarnos en cuestiones puntuales acerca de problemas que los padres y adolescentes también manifiestan en esta etapa. Esta etapa se da principalmente con cambios que se inician en lo biológico, en lo hormonal, y entonces esos cambios también desencadenan cambios fisiológicos, psicológicos, porque hasta ahora ese niño que ya está dejando de ser niño, miraba el mundo a través de los ojos de su padre, aprendía y hacía en función también de los deseos de sus padres. El mismo cuerpo, los juguetes, los intereses van dejándose atrás y van cambiando por unos nuevos. Pero ¿qué pasa? Esos cambios también generan confusión porque son muy rápidos. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que acompañar a nuestros adolescentes. También esos cambios que se dan en lo psicológico están muy influenciados por lo social. ¿Y a qué me refiero? Fíjense esta imagen. Esta imagen fue tomada a fines del siglo XIX, cuando en la teoría de la psicología evolutiva se comienza a hablar de la adolescencia. ¿Y qué diferentes son estos adolescentes a los nuestros de ahora? ¿Y cuántos cambios se han dado desde entonces? Es porque lo social influye en esta etapa y en la definición misma de la etapa. Es por eso que hoy en día los adolescentes están influenciados por la manera en que el mundo vive, por los valores que se manejan, también por la tecnología que influye en la vida y en las relaciones sociales. Y esta etapa también tiene su desencadenante en lo espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos padres manifiestan preocupación acerca de la espiritualidad de sus hijos. Muchos de ellos no quieren ir a la iglesia. Hasta ahora, la religión, la manera en que han vivido con la Biblia, con Dios, ha sido a través de lo que usted le enseñó en casa. Y ahora el adolescente empieza a correrse, empieza a preguntar, empieza a rechazar algunas cosas, reglas, normas, se muestra rebelde con la estructura misma de la iglesia. Pero nosotros tenemos que pensar lo siguiente también. Las mayores decisiones por Jesús se dan en esta etapa. Si nosotros vemos las estadísticas de la iglesia, la mayor cantidad de membresía está en esta etapa, en los adolescentes y los jóvenes. Pero tristemente también, el abandono, la deserción también se da en esta etapa. Así que más que nunca, padres, líderes, no debemos soltar ese carrito. Tenemos que acompañarlos, tenemos que ir con ellos. Ellos son nuestro presente y van a ser nuestro futuro. Si nosotros hoy en día sembramos valores, sembramos conductas que ellos puedan valorar el día de mañana. También lo siguiente, los cambios se dan en esta etapa de turbulencias, etapas en las cuales el adolescente desafía a los padres, desafía las normas, como decíamos, y también se muestra rebelde acerca de todo eso. Y entonces nosotros tenemos que pensar una cosa más, que es la restauración. No necesariamente implica la ruptura de las relaciones. Esto va a ser simplemente una etapa, va a pasar. Pero nosotros tenemos que acompañarlos para que en ese pasar por esa etapa de turbulencia, ellos también puedan encontrar un camino correcto.
y vamos a ver algunas cuestiones más acerca de lo que es la adolescencia también. Ellos están encontrando su camino en la vida. Ya se separan de la mirada de papá y mamá, de los adultos de confianza, y empiezan ellos a transitar la vida pensando lo que la sociedad misma espera de ellos, lo que la escuela, los padres esperan. Entonces, en ese camino, esa transición puede venir antes, puede venir después, pero va a llegar. Y entonces ellos van a intentar responder la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? Una de las cuestiones principales de esta etapa está caracterizada con la búsqueda de la identidad. A veces necesitan preguntarse, se miran al espejo, hay una introspección para tratar de buscar la respuesta. Y es entonces en esta etapa que la adolescencia nos muestra lo que nosotros somos, realmente nosotros mismos y lo que vamos a hacer. Pero ahora, qué difícil a veces se hace para los padres, para los adultos que trabajan, poder manejar todas esas inquietudes, esos miedos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también acompañarlos desde el lugar de líderes, desde el lugar de padres? Tenemos que acompañarlos en las decisiones. Las decisiones van a marcar la identidad. También tienen que entender que las decisiones tienen consecuencias y hay que lidiar con ellas también. Por supuesto que los padres vamos a estar acompañándolos, pero las decisiones y sus consecuencias también y primeramente afectan al adolescente. Es una etapa de aprendizajes. Van rápido, a veces de una manera tan incierta que los desconcierta. Pero aquí estamos entonces nosotros para dar cierta libertad para que ellos actúen, lo cual para los padres es difícil, porque ¿quién quiere que su hijo se equivoque, verdad? Pero tenemos que darle un cierto margen para que ellos también intenten. Y en lo siguiente me gustaría enfatizar, la adolescencia también es un regalo de Dios. Dios en su sabiduría también pensó en esta etapa de la vida. ¿Recuerdan que dice la Biblia acerca del crecimiento de Jesús? Y Jesús crecía con sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Está pensado por Dios. El cambio en la vida es necesario. Pero tenemos que acompañar, porque ese regalo que así que como bebecito llega a los padres jóvenes, para los padres adultos, que ya están promediando los 40, 50 años, los adolescentes, que vienen en un embalaje bastante complejo, ¿verdad? Ellos también son un regalo para ese padre, que tiene sus propias crisis en la vida, que va al estancamiento, a la depresión muchas veces, nos mueven a la acción, nos llevan al límite. Los adolescentes son un regalo de Dios y tenemos que verlos también hacia ellos. Dios nos desafía a crecer con nuestros adolescentes. ¿Saben? No es lo mismo ser un padre de un niño recién nacido, que no es lo mismo también ser padres de un niño que está entrando a la escolaridad, y mucho menos a un padre que está entrando con su hijo a la adolescencia. Vamos creciendo. Vamos cambiando junto con ellos. Y por eso es necesario la capacitación para crecer, aprender y vernos beneficiados todos. De manera particular, tenemos que dejar de pensar que el adolescente es un problema. ¿Tendrán sus dificultades? Sí. ¿Es un momento de dificultades y turbulencias? Por supuesto. Pero no se olviden lo que decía anteriormente. Esto es simplemente una etapa importantísima, pero es una etapa y va a pasar. Lo siguiente, que es quizás algo que realmente puede interesar a los padres y a los líderes, es la comunicación. Seguramente están pensando en algún adolescente conflictivo, en algún adolescente que se revela a la hora de contar sus cosas, que cuesta mucho que cuenten de su realidad. Las barreras se dan por ambos lados. En primer lugar, los padres desearían en el fondo que esos hijos sean niños aún. ¿Y por qué? Porque la dinámica conversacional que se mantenía en casa era diferente. Quizás uno retaba, comunicaba, compartía y los niños de una manera más dócil se manifestaban a la voluntad de sus padres. Ahora, el adolescente empieza a rebelarse, empieza a contestar, ya no se queda callado con su opinión y eso duele a los padres y desearían que en el fondo no sea así. Pero es propio del cambio también, aunque nos cueste entender eso y aunque a veces sea doloroso.
Por el lado del adolescente, también hay barreras. Como una característica propia de esta edad, el adolescente empieza a reservarse la información. No cuenta las cosas como antes, y ni decir las cosas malas que a veces ocurren. Pareciera que eso no se puede contar en casa. Entonces los padres más quieren que ellos hablen y los adolescentes más se retraen. Y acá es algo importante también. En primer lugar, el cambio, para que esto sea diferente, comienza en los padres. En los padres que deberían tener una actitud madura ya, porque han recorrido esta etapa, ya saben lo que era, ya recuerdan lo que fue su propia adolescencia con sus padres o con los adultos de confianza. Y por otro lado, que ya van madurando hacia la vida adulta. Entonces, no espere que su adolescente haga el cambio. Usted tiene que ser el motor de cambio. Por otro lado, tiene que recordar también que lo que se ha sembrado en la primera infancia, ahora empieza a cosecharse. Si usted no manifestó una actitud comunicacional correcta durante la infancia, animando a su hijo que cuente las cosas buenas, así también como los errores y las cosas malas que pasan, difícilmente en esta etapa puede encontrarse con un adolescente abierto a hablar de su vida. Y aún así, a veces cuando uno hace las cosas de manera correcta, se encuentra con dificultades a la hora de comunicarse. ¿Qué podemos hacer? Vamos a analizar juntos algunas ideas. En primer lugar, ame. ¿Cómo es esto? ¿Acaso los padres no aman a sus hijos? Pero es hora que usted muestre amor genuino en expresiones concretas para con su hijo. ¿Y de qué manera? Usted sabe muy bien y la vida se lo ha enseñado que las personas que más lastiman son las personas más cercanas. Y hoy en día nos encontramos con adolescentes dolidos, sensibles, solitarios y reclamando el amor de sus padres de la manera equivocada. ¿Y por qué? Porque los padres no pasan tiempo con sus hijos. No dedican tiempo a mirar a los ojos, a ver qué hay detrás de las actitudes, de las respuestas, de lo que hace su adolescente. Exprese amor de manera concreta. Saben que hay un estudio de la Universidad de Illinois que habla de la relación de padres y hijos y manifiesta que los hijos que comen con sus padres en el hogar tienen mayor probabilidad de ser felices, de ser más inteligentes y de involucrarse menos en drogas, violencia, promiscuidad y en cosas a las cuales nosotros no gustaría que nuestros hijos hagan. Por eso, ¿qué está esperando? Ponga la mesa, prepare aquello que a sus adolescentes les gusta. Disfruten un momento hablando sin televisión, sin computadora, sin teléfono de por medio. En internet, en los libros, hay muchas ideas que usted puede encontrar para manejar este momento de comunicación, para hacerlo más creativo y no caer en el hola, ¿cómo te fue? Bien, mal, y respuestas tan cortas que a ningún adulto satisface. También, otra cosa que usted puede hacer y que es sumamente necesaria es confiar. Ninguna relación genuina se da sin confianza de por medio. ¿Y a qué me refiero? Usted tiene que darle la confianza que su hijo pueda ser quien es sin ser juzgado, sin ser cuestionado deliberadamente o criticado. Su hijo tiene que poder expresar sus ideas con naturalidad. Y por eso será que Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Algo muy relacionado también es proporcionar un ambiente seguro. El ambiente seguro es un refugio para su adolescente, así como puede serlo para usted después de un día agotador. Ese hogar tiene que poder ser el lugar que el adolescente desee estar, sin recibir críticas, sin ser juzgado, en donde su adolescente pueda tener la libertad de entrar a su cuarto y cerrar la puerta. Un hogar donde la preocupación y el amor se manifiesten uno para con los otros. También vamos a hablar acerca del respeto. En primer lugar, acerca del respeto, usted tiene que respetar a su hijo. Tiene que respetar la individualidad que tiene. Tiene que tener paciencia y amor para con este cambio. Y algo muy relacionado al respeto es que el respeto no se compra. No puede ser obligado, quizás sí en las apariencias, pero en la realidad el respeto
se manifiesta enseñándole a los hijos desde pequeño con una figura madura de adultez y de integridad. Los adolescentes se rebelan cuando ven que los adultos son una cosa en un lado y en otra son totalmente lo opuesto. ¿Será que cuando su hijo se revela, está revelándose a ese padre o esa madre que en la iglesia es de una manera y cuando llega a casa y se cierra la puerta es irrespetuoso, miente, hace cosas que no están bien? Piensa y mira a través de los ojos del adolescente cuando se revela. ¿A qué se está revelando? Y en el caso del respeto, usted tiene que en primer lugar mostrarlo. Tal vez el reconocimiento no venga ahora, venga de aquí a unos años, pero déjeme decirle que va a llegar. Y usted tiene que ser una figura íntegra para con sus hijos. Una cosa más que me gustaría reforzar es que no hay nada más poderoso que un padre maduro que trata a sus hijos con amor, siendo guiados por el Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer nosotros que pueda cambiar la vida de nuestros hijos, sino el amor de Dios, primero en nuestra vida y después reflejado en las acciones que tenemos. Hablando de la comunicación, nos vamos a quedar cortos con el tiempo, porque hay mucho más. Y si de repente usted se siente limitado con las estrategias que está implementando, busque ayuda. Dios en su palabra y en el espíritu de profecía ha dejado innumerables consejos para que pueda guiar a sus hijos, no solo en esta tierra, sino también para la eternidad, que es el verdadero propósito de la educación. Pero también Dios ha capacitado a personas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, para que puedan ayudarlo a encontrar la mejor manera de abordar a su hijo. Porque en primer lugar, muchos son los padres que no tienen resuelta su propia vida. ¿Y de qué manera van a tratar de manera madura si ellos no pueden resolver ni su propia vida? Busque ayuda. Porque ahora vamos a ver lo que viene, que es el tema de los límites. Los límites, un tema que para muchos es escabroso. Ojalá desearíamos que en este mundo tan corrupto, donde las reglas no son importantes, sino tiradas abajo, nosotros podamos guiar a nuestros hijos de una manera correcta, íntegra, donde ellos puedan entender que los límites son necesarios. Pero déjeme decirle que si usted en casa, en primer lugar, no refuerza el tema de la comunicación, difícilmente con los límites va a poder trabajar, porque va a haber una conducta indeseada de parte de su hijo. Va a haber dificultades para que se entienda cuál es el verdadero propósito de los límites. Así que acompáñenme a analizar un poquito más el tema de los límites. Los límites son reglas, son normas necesarias para el buen funcionamiento del hogar, para la buena convivencia. Y para eso tiene que haber reglas claras, reglas que sean habladas en familia. Y de esta manera nosotros vamos a poder desarrollar un sentido especial en nuestros hijos, que quizás es lo más importante de los límites. Que cuando usted no está presente, esos hijos, cuando tengan una situación, puedan decidir de la manera correcta. Porque papá y mamá no van a estar para siempre. Pero el sabio consejo, oportuno también de parte de los líderes en la iglesia, puede salvar la vida de ese adolescente al tener que decidir. Porque la vida es eso, pequeñas decisiones que van llevando y van conformando la personalidad de los adolescentes. Entonces, ¿qué podemos trabajar sobre esto? Déjenme leerles la primera cita de muchas de las que hay en el espíritu de profecía. Es obra de los padres restringir, guiar y controlar. No pueden cometer un mal peor que permitir que sus hijos satisfagan todos sus deseos y fantasías. Es un desafío para los padres, porque eso de restringir, guiar y controlar, no estamos hablándolo de una manera caprichosa, autoritaria, sino que en primer lugar esos padres deben ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ahí entonces ellos van a poder conducir y mostrar a esos hijos sobre la importancia de cumplir las normas. De hecho, Dios en la Biblia nos ha manifestado también su deseo de que nosotros seamos felices al cumplir sus leyes y al cumplir sus normas. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta para trabajar el tema de los límites? Tenga un diálogo franco y abierto. También, en esto decíamos, se pueden conversar las normas, se pueden conversar qué se espera de esos hijos, porque cuando ellos entienden el porqué, y no es que yo acá mando y acá se hace lo que yo quiero,
ellos van a poder también acompañar a los padres con la decisión de cumplir las normas. Seguramente encontrará resistencia, porque es propio de la edad, pero no deje de conversar y que ellos puedan opinar acerca de las normas que se van a implementar en el hogar, sobre la escuela, sobre las salidas, sobre las cosas que cree importante para el buen funcionamiento de su hogar. También tenga presente que a pesar de que se puede dar el lugar al diálogo, las normas siempre, o como última palabra, las pone el adulto, papá, mamá, porque ellos son la autoridad presente. Entonces la palabra final siempre la van a tener ellos. Acompaña a sus hijos y también establezca cuáles son las consecuencias de no cumplir esas normas. Tienen que ser esas consecuencias acorde a la norma establecida, no pueden ser exageradas, porque solo va a generar disconformidad, enojo, rebeldía. Pero tiene que haber una consecuencia. Y si la norma está establecida, usted tiene que hacerlas cumplir. Por más que duela, por más que el adolescente se enoje y usted tenga que poner una cara a veces enojada. Porque tras este momento de crisis, las normas son necesarias. ¿Saben? Una vez conversaba con adolescentes en una escuela adventista y ellos anhelaban o de alguna forma envidiaban a otros adolescentes que eran libres, que sus padres no le ponían ningún tipo de restricción. Iban, venían, hacían lo que se les ocurría. Y ellos en el fondo deseaban ser como esos adolescentes, porque se sentían oprimidos por lo que sus padres les obligaban a hacer, aun cuando fueran cosas que un adulto vería correcto, ¿verdad? Pero ellos lo sentían como una cosa molesta, una carga. Pero también conversé con esos otros adolescentes. En el fondo, ellos miraban a los otros y pensaban qué bueno sería tener padres como esos, padres que expresen amor a través de las normas, a través de las reglas, porque es eso. Uno quiere que sean felices y uno delimita el camino para que no pasen momentos difíciles, para que no se choquen contra la pared. Pero si uno se muestra duro, cuando viene el golpe, ese golpe rebota en violencia. Ahora, si uno se muestra como un colchón para con los adolescentes, va a poder absorber y los resultados van a ser mucho más provechosos. No se deje influenciar porque lo que sus hijos quieren es que ser libres. No es así necesariamente. La libertad es necesaria. De a poco se van desprendiendo del hogar. Pero cuando uno acompaña, es mucho mejor. En el fondo, todos desearían esos padres que demuestran amor a través de las normas. Y también, padres, recuerden lo siguiente. Esta etapa, como decíamos, se va a terminar un día. El reconocimiento puede que ahora no lo tenga de parte de sus hijos, pero cuando usted se manifiesta con amor, con dirección, guiados por el Espíritu, esos adolescentes van a poder pasar esta etapa difícil y poder llegar a consolidar la identidad, como lo dice aquí. Y no se olvide de otra cosa. Dios se muestra en la Biblia como un Dios misericordioso. Dios también da lugar a la equivocación. No podemos ser tan duros con nuestros hijos. Dios en su misericordia también da lugar al perdón. Y aunque a veces al adulto le duela lidiar con esas cosas de los adolescentes, es necesario la misericordia, el amor, pero también las normas para poder conducirlos. Queridos padres, queridos líderes, esta etapa es una etapa maravillosa que debe ser trabajada en casa en primer lugar, pero también en la iglesia. Que Dios bendiga su ministerio. Hay mucho trabajo por hacer, pero qué mejor pensar de que estamos caminando juntos al cielo, esperando la pronta venida de Jesús juntos, trabajando juntos por ellos, que hoy son nuestro presente y que mañana van a ser nuestro futuro. Que Dios los bendiga mucho. Hasta pronto.